Buenos días, calle Constitución en Mao. Calle Constitución en Mao. Calle Constitución en Mao. Calle Constitución en Mao. Está ubicada entre la Máximo Cabral y la Duarte y el canal, el Hotel Mirín. Calle Constitución en Mao. Ahí está la Duarte. Constitución en Mao. Conozca su provincia primero. Make to province first. Calle Constitución en Mao. Constitución en Mao. Calle Constitución en Mao. Aquí cruzamos la 27 de febrero. Constitución en Mao. Calle Constitución en Mao. Calle Constitución en Mao. Calle Constitución en Mao. Cruzamos la Emilio Arte. Constitución en Mao. Calle Constitución en Mao. Calle Constitución en Mao. Cruzamos la calle Belén. Constitución en Mao.
conozca su provincia primero. Oye, Constitución, hermano. Estamos en el Samán. Constitución, hermano. Oye, Constitución, hermano. La venden esa. Oye, Constitución, hermano. Ahí termina la iglesia episcopaliana. La Constitución de la República Dominicana fue promulgada el 6 de noviembre de 1844, mediante la Gaceta Oficial número 105-61.1. Esta nueva Constitución usa una técnica legislativa más depurada que sus versiones anteriores. Esta estructura en 15 títulos precedidos de un preámbulo. Sus subdivisiones son los capítulos, secciones hasta el detalle de los 277 artículos y 20 disposiciones. Cada artículo tiene su propia denominación. La República Dominicana ha pasado por 39 constituciones, más que cualquier otro país desde su independencia en 1844. Sin embargo, esta estadística es un indicador un tanto engañoso de estabilidad política, debido a la práctica dominicana de promulgar una nueva constitución cada vez que se ratifica una enmienda. Aunque técnicamente diferentes entre sí en algunas disposiciones particulares, la mayoría de las constituciones nuevas contenían en realidad solo modificaciones menores de las que estaban en vigor anteriormente. Las amplias innovaciones constitucionales en realidad eran relativamente raras. El gran número de constituciones, sin embargo, refleja una falta básica de consenso sobre las reglas que deberían regir la vida política nacional. La mayoría de los gobiernos dominicanos se sintieron obligados a tomar posesión de su cargo para redactar nuevas constituciones que cambiaron las reglas para adaptarlas a sus propios deseos. No solo los sucesivos gobiernos solían estar muy en desacuerdo con las políticas y los programas de sus predecesores, sino también a menudo rechazaban por completo el marco institucional en el que operaban sus predecesores. Constitucionalismo, lealtad, es un conjunto estable de leyes y a principios rectores en lugar de a la persona que los promulga. Se convirtió en una cuestión de importancia primordial en la República Dominicana solo desde la muerte de Rafael Trujillo. Los dominicanos históricamente habían acordado que el gobierno debería ser representante y vagamente democrático, que debería haber civiles y derechos civiles, separación de poderes y controles y equilibrios. Más allá de eso, sin embargo, el consenso se rompió. El país, en realidad, había sido dominado alternativamente a lo largo de su historia por dos tradiciones constitucionales, una relativamente democrática y la otra autoritaria. Rara vez hubo intentos de cerrar la brecha entre estos opuestos diametrales. Historia de la Constitución. En julio de 1844, el general Pedro Santana se convirtió a la fuerza presidente de la Junta Central Gubernativa. El 24 de ese mismo mes, la Junta dictó un decreto muy similar a una ley electoral actual, en el cual se convoca a las asambleas electorales en cada pueblo a fin de elegir los representantes de la Asamblea Constituyente, a los cuales se les otorgó el título de diputados, que habría de redactar la nueva Constitución de la República Dominicana.
La Constitución Dominicana contiene 277 artículos. La última vez que fue cambiada fue en el 14 de junio del año 2015. Las principales obligaciones del Congreso Constituyente eran de redactar el Pacto Fundamental de la República Dominicana y elegir el primer ejecutivo para que iniciase sus labores el 20 de septiembre. Cuando fueron elegidos los diputados constituyentes, se decidió por consejo del cónsul francés Eustache Huguerot de Saint-Denis para la ciudad de San Cristóbal, la cuna de la Constitución. El 21 de septiembre de 1844, el consejo del cónsul se originó a fin de dejar a los diputados toda la libertad de opinión, de acción y de sustraerlos a la influencia perniciosa del espíritu. Manuel María Valencia, diputado por Santo Domingo, fue escogido como presidente del Congreso el 26 del mismo mes y los constituyentes comenzaron a sesionar después del recordado y extenso discurso de Tomás Bobadilla. Como representante del organismo que dirigía los destinos de la joven nación, tenía dos principales objetivos: reconocer y otorgar a la Asamblea sus facultades propias de un Congreso Nacional ordinario, debido a que el discurso de Bobadilla era prácticamente un informe de las principales actividades del Poder Ejecutivo desde la Declaración de Independencia, y el otro, recordarle a los diputados cuáles eran las ideas políticas del momento para que pudiesen sacar sus propias conclusiones. Constituciones antes de Trujillo. La primera Constitución Dominicana se promulgó el 6 de noviembre de 1844, inmediatamente después de que la nación lograra la independencia de Haití. Era un documento liberal, con muchos elementos familiares, separación de poderes, controles y equilibrios, y una larga lista de derechos básicos. Sin embargo, un gobierno autoritario reemplazó al gobierno liberal y democrático del país durante su primer año. El nuevo régimen procedió a escribir su propia constitución. Esta segunda constitución fortaleció considerablemente al poder ejecutivo, debilitó las ramas legislativas y judicial y otorgó al presidente amplios poderes de emergencia, incluido el poder de suspender los derechos básicos y gobernar por decreto. A partir de entonces, la gobernanza del país a menudo alternaba entre sistemas constitucionales liberales y autoritarios. Incluso el dictador Rafael Trujillo siempre se ocupó de operar bajo la bandera del constitucionalismo. Bajo Trujillo, sin embargo, la legislatura fue simplemente un sello de goma. Los tribunales no eran independientes y los derechos básicos prácticamente dejaron de existir. El gobierno gobernó como un tirano sin restricciones constitucionales. Constituciones después de Trujillo. Después de la muerte de Trujillo en 1961, la Constitución fue enmendada para proporcionar nuevas elecciones y permitir la transferencia del poder a un Consejo de Estado interno. Aunque promulgada como un nuevo documento, la Constitución de 1962 fue en realidad una constitución de la Constitución de Trujillo y por lo tanto fue impopular. En 1962, el gobierno de Juan Bosch, elegido libremente socialdemócrata, redactó una constitución nueva y mucho más liberal, separaba a la Iglesia del Estado, imponía severos límites a las actividades políticas de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, establecía una amplia gama de libertades civiles y restringía los derechos de la propiedad relativa a los derechos individuales. Estas disposiciones asustaban a los elementos más conservadores de la sociedad dominicana, que se unieron para expulsar a Bosch y su constitución en septiembre de 1963. Posteriormente se restauró la constitución más conservadora de 1962. En nombre del constitucionalismo, Bosch y sus seguidores lanzaron una revolución en 1965, cuyo objetivo fue la restauración de la Constitución Liberal de 1963. En gran parte, como resultado de la intervención militar de los Estados Unidos de abril de 1965, la guerra civil había cesado en 1966. Con Joaquín Balaguer y su partido en control, los dominicanos escribieron todavía otra constitución. Esta tenía la intención de evitar los conflictos y la polarización del pasado, combinando características de las tradiciones tanto liberales como conservadoras.
La Constitución de 1966 incorporó una larga lista de derechos básicos y preveía una legislatura fortalecida. Sin embargo, también le dio amplios poderes al Ejecutivo, incluidos los poderes de emergencia. De esta manera, el país buscó cerrar la brecha entre sus constituciones democráticas y sus autoritarias, comprometiendo sus diferencias. Las constituciones posteriores se promulgaron en 1994 y 2002. Novedades en la Constitución Dominicana de 2010. El presidente de centroizquierda, Leonel Fernández, ordenó redactar una nueva constitución. La Constitución Dominicana ha enfrentado notables críticas, tanto en el exterior como en el interior, como opositores que se refieren a ella como una injusticia y como un paso atrás para garantizar los derechos humanos en el país, especialmente hacia las mujeres y los homosexuales, ante las mujeres y los homosexuales. Se incluyó una prohibición completa de todas las formas de uniones entre personas del mismo sexo, artículo 55, y el aborto, artículo 37, a instancias de la Iglesia Católica y los cristianos evangélicos. Como resultado, la República Dominicana se ha convertido en la sexta jurisdicción en el mundo con una prohibición completa, sin excepciones, del aborto, después de Chile, Malta, El Salvador, Nicaragua y la Ciudad de Vaticano, y el primer país en el mundo en constitucionalmente prohibir todas las formas de reconocimiento para parejas del mismo sexo. Las novedades de mayor impacto tras la reforma constitucional fueron: reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura, CNM, la creación del Tribunal Constitucional, TC, y el Tribunal Superior Electoral, TSE, como entidades independientes de la Suprema Corte de Justicia, SCJ. Reestructuración casi completa de la Suprema Corte de Justicia sin jurisdicción de materia constitucional o electoral. La iniciativa legislativa popular mediante la cual se faculta a la ciudadanía a poder presentar proyectos de leyes siempre y cuando cuente con el apoyo de más del 2% de los inscritos en el régimen electoral. Darle carácter constitucional a la Defensoría Pública. Darle rango constitucional a la carrera del Ministerio Público, así como también la carrera judicial. Definición de constitución. En otro ámbito, la constitución es la ley fundamental sobre lo que se asienta un Estado determinado. Con todo su andamiaje jurídico, establece la división de poderes con sus alcances, a la vez que garantiza derechos y libertades. El poder con capacidad para redactar o modificar una constitución se denomina poder constituyente. Este poder no se origina en ninguna forma, sino que tiene una naturaleza política con la capacidad de dictar normas. La idea más extendida es que el pueblo es el titular de este poder. Una constitución puede clasificarse según varios criterios. Según su formulación puede ser escrita o no escrita. Según su origen puede ser otorgadas cuando un monarca las otorga, impuestas cuando el parlamento se las impone al monarca, pactadas cuando son hechas por consenso y aprobadas por consenso popular, y finalmente, según su posibilidad de ser reformadas, pueden ser rígidas o flexibles. La rama del derecho encargada del estudio de los aspectos constitucionales se denomina derecho constitucional. Así trata especialmente sobre la formación del Estado y sus distintos poderes, como también el papel de estos frente a la ciudadanía. La base del dictamen de derechos y obligaciones de los ciudadanos se basa de acuerdo a las corrientes del justnaturalismo y del justpositivismo. El justpositivismo es precisamente el derecho producido por el Estado, es escrito y tiene carácter de ley o norma, mientras el derecho natural, corriente del justnaturalismo, es aquel que es inherente a toda persona, más allá de las disposiciones del Estado. Por ejemplo, el derecho a la vida. No necesariamente deben estar escritos, aunque el Estado puede explicitarlos en sus textos condicionales, estén o no escritos. El individuo goza de ellos. Desde 1948 comenzaron a llamarse derechos humanos. La aparición de constituciones puede
arrastrarse ya en la Edad Media, cuando ciudades pequeñas tenían cartas que demarcaban los derechos de los ciudadanos. Empero, el origen de las formas constitucionales que pueden observarse hoy en día debe buscarse en las revoluciones producidas en el siglo XVIII, especialmente la francesa y la norteamericana. En el siglo XIX se agregaron otras revoluciones, aspectos que contribuyó a que se considere de gran importancia el concepto de constitucionalidad. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su aceptación por parte de las constituciones del mundo, se dio otro paso importante en la conformación de las actuales constituciones. En este sentido, podemos destacar tres momentos o etapas relevantes en lo que se refiere al contenido de estas leyes supremas de cada nación. Primero, el constitucionalismo clásico que tuvo nacimiento con las revoluciones que nombrábamos antes, francesas y de los Estados Unidos principalmente. En ellas, los derechos de los ciudadanos estaban contemplados desde la objetividad, es decir, otorgaba a los ciudadanos derechos e igualdad ante la ley. De todos modos, esta igualdad era formal porque el Estado era principalmente liberalista, es decir, no se inmiscuía en la cuestión de equidad social y los mercados tenían un rol clave. Por eso la igualdad correspondía a una concepción filosófica que tenía poco o nula correspondencia con la realidad. Sin embargo, fue la Constitución de México y la de Alemania que surgió una nueva forma, el constitucionalismo social entre 1914 y 1917, de la mano con la consolidación del estado de bienestar. Este asegura a los ciudadanos condiciones dignas de vida en relación al derecho a la propiedad, derecho laboral y la información. Comienza a considerarse un bien social. La igualdad entonces comienza a plantearse desde una concepción subjetiva en cuanto están explícitos en las constituciones cuáles derechos les atribuye al Estado y al ciudadano. Un paso más fue la consolidación de la llamada comunidad internacional a partir de 1945 con la creación de las Naciones Unidas y su Declaración Universal de 1948, donde se proclaman los derechos humanos inherentes a toda persona. Si en un país su constitución era la ley suprema, como esta nueva forma de organización mundial, los pactos, tratados y convenciones entre naciones a los cuales el país adhiera tienen jerarquía superior a las leyes nacionales. Durante el siglo XX, muchos habitantes de países de Latinoamérica vieron vulnerados sus derechos constitucionales por diversos golpes de Estado. Es para evitar situaciones como esta que muchas constituciones tienen disposiciones que las previenen y establecen castigos para los responsables. Constitución.